Compañeros, estudiantes, muy buena tarde. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se escucha? Hola, licenciado. Sí. Mucho gusto. Continuamos con el curso de Derecho Procesal Penal 2. Básicamente esta etapa preparatoria es fundamental. Es la apertura a una investigación, ¿verdad? El cual establece plazos, el cual establece algunos roles, el rol de un juez, el rol del Ministerio Público, el rol de si hay un creyente adhesivo o varios creyantes adhesivos, y también el rol de los abogados defensores. Para ello, pues ya hemos venido platicando en cuanto a que durante esta etapa preparatoria, después de una primera declaración en la cual es ligada a proceso una persona, se establecen un plazo de investigación, el cual conlleva a un plazo, si es prudente, si hay la última ratio, que es prisión preventiva, hasta 3 meses, y si goza de medidas sustitutivas es hasta 6 meses. Obviamente, estos plazos pueden variar dependiendo de las actuaciones y las peticiones que se vienen solicitando en una etapa preparatoria. Por ejemplo, los sujetos procesales que interponen algún recurso, puede ser el Ministerio Público, puede ser el querellante, puede ser la defensa, o sea, el abogado defensor, y esto conlleva que si se recurre, o sea, se interpone el recurso de apelación, es un tribunal de alzada el que debe conocer. Y ese tribunal de alzada definitivamente no es tan inmediato con su resolución, a veces sobrepasa el plazo de investigación. Imagínense un plazo de 2 meses, 3 meses, y que la resolución de una sala de apelaciones conlleve más tiempo. Entonces hay que respetar entonces el criterio de esa sala, y de ahí se podrían suspender las audiencias al tenor de la respuesta o la resolución que emita una sala de apelaciones correspondiente. También el Ministerio Público, si considera oportuno que el tiempo o el plazo de investigación de 2, 3 meses, dependiendo las circunstancias, no es suficiente, puede solicitar una prórroga de la investigación por un plazo posiblemente 1 mes más, siempre bajo la autorización del ente contralor, bajo la autorización del juez competente, ¿verdad? Y esos aspectos revisten de esa situación de que a veces el plazo no se pueda cumplir. También existe la posibilidad de personas que son coimputados en un proceso. Hay procesos grandes donde realizan diversos allanamientos o diversas capturas, y resulta que la cantidad de personas que detienen es bastante voluminosa, y entonces las audiencias tienden a ser bastante largas, bastante de mucho tiempo, ¿verdad? Que quizá no alcance un día y se tiene que diferir para otro día para continuar con la misma. Entonces, estos aspectos hacen que un plazo de investigación no se cumpla por estas situaciones que los sujetos procesales tienen como participación dentro del mismo. También, en este caso, ¿qué puede interponerse en una, si no está de acuerdo uno con una resolución? Veámoslo desde el punto de vista del Ministerio Público. Una resolución donde se dictan medidas sustitutivas, ¿verdad? Y que el Ministerio Público tiene 3 días, de acuerdo a la ley. Ese es el plazo de impugnación en primera instancia, que es en la etapa preparatoria, es de 3 días, en el cual pues hay que interponer el recurso de reposición y posteriormente el recurso de apelación. Y este puede ser en el caso de que consideran que no es viable otorgarle medidas sustitutivas a una o varias personas, porque se violentan los posibles 2 peligros procesales. Esos 2 peligros procesales están
Están contenidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la defensa, es cuando dictan prisión preventiva en contra del patrocinado o del representado o la persona que uno asiste. Entonces, uno puede inclusive interponer o reponer que es interponer el recurso de reposición en audiencia, en la plena audiencia de primera declaración. Si es declarada sin lugar, entonces esto conlleva a que existe ese plazo establecido en ley para interponer, de 3 días, para interponer el recurso de apelación en primera instancia. Fíjense que en cuanto a los recursos, no vamos a entrar en análisis por el momento, ya cuando establezcamos la tercera etapa, que es la etapa del debate. O sea, la primera, la preparatoria, la segunda, la intermedia, y la tercera etapa, la etapa del debate. Posteriormente viene el tema de la etapa de las impugnaciones. Entonces, ya yo les explicaré de qué se trata cada uno de los recursos que se pueden interponer. Aparte de los recursos, también es importante tomar en consideración que el ente contralor debe ser imparcial, debe emitir su resolución en base a los parámetros que la ley establece, en base a los artículos 5, 11, 11 bis del Código Procesal Penal. ¿Qué pasa si un juez emite una opinión personal ante una resolución? Bueno, puede ser objeto de recusación por emitir opinión, caso que no es correcto, él debe basarse en ley y ser imparcial. O en su defecto, cuando existe posible enemistad entre uno de los sujetos procesales y el juez, ¿verdad? Esto también conlleva que sea objeto de recusación. Obviamente todo comprobado, que no sea estratégico, sino que debe ser obviamente demostrado y comprobado. Estos aspectos son los que conllevan a recusar una resolución o bien que un juez no conozca, ¿verdad? Y que entonces nombren a alguien más, a otro juez. Yo les pregunto, ¿qué pasa si se recusa a un juez de, pongamos un ejemplo, cualquier departamento? Ustedes como abogados recusan al juez porque emitió opinión, no estuvo basado en ley su resolución, y entonces ven cierta tendencia del juez, o sea, es tendencioso, deja la imparcialidad por un lado, se vuelve parcial obviamente, y es objeto de recurso. Si de ese recurso conlleva a recusar, entonces el juez, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede conocer o no puede conocer? Si alguien, yo me imagino que aquí hay algunos que trabajan en OJ, en otros en el Ministerio Público, en PGN, etcétera. ¿Qué piensan? ¿Qué pasa con ese juez si declaran con lugar el recurso en cuanto a la recusación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan, compañeros? Compañeros, tengo audio. Sí, licenciado. Ok, muy bien, continuemos. No se preocupen, aquí estamos compartiendo, estamos aprendiendo, y esto es también no solamente doctrina, sino que también pura práctica. Si declaran con lugar la recusación de un juez, pongamos en Escuintla, un ejemplo, un Escuintla, o Chimaltenango, un lugar así cercano. Entonces, el Tribunal de Alzada es el que conoce, obviamente. Dígame, Adam, Manuel, le escucho. Sí, Lick, es que justamente quería mencionar eso, pero estaba buscando el artículo. Que según el artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial, dice que, pues, al menos en los procesos penales, las diligencias son inválidas. O sea, si se recusa y se da paso a la recusación, pues todas las diligencias que se hicieron hasta el momento son inválidas y se tienen que volver a hacer. Pienso yo, no sé. Sí, es importante tomar en consideración esa acotación. Gracias por su valioso comentario. Efectivamente, sí, se determina, o un tribunal de alzada determina, que efectivamente el juez emitió una resolución no adecuada y que fue objeto de recusación, pues obviamente se retrotrae la audiencia. Bueno, si él emitió su resolución en una primera declaración, desde luego que se retrotrae a una nueva primera declaración.
hay mora aquí en ese sentido, si se da la mora, pero obviamente esa solicitud de uno de los sujetos procesales, inclusive interponer algún tipo de recurso, que en este caso cabría recurso de apelación, o en su defecto, la acción constitucional de amparo. Si se diera de esa manera, voy a poner dos ejemplos de pura práctica. Por ejemplo, el juez de Chimaltenango emitió su resolución, no se compartió, y al no compartirse y al emitir opinión, pues fue recusado. Entonces, se admite a través de ese recurso de apelación, ojo con esto, es por escrito ese recurso, es interpuesto por escrito el recurso de apelación genérica, se puede denominar como en primera instancia, en la cual pues, se establece modo, tiempo y lugar de la resolución que fue parcial, y entonces conoce ya no el juez de instancia, sino el superior jerárquico, en este caso, las salas de apelaciones. Y entonces una de las salas de apelaciones establece que sí efectivamente incurrió el juez en un tema de carácter parcial, y entonces sí se declara con lugar esa recusación. Entonces se notifica a las partes y entonces quien ya no va a conocer ese proceso va a ser ese juez. ¿Qué pasa si en Chimaltenango solo hay un juzgado de instancia, de primera instancia penal? Entonces tienen que enviar a otro juez que no sea él, que podría ser un juez suplente, ¿verdad? Obviamente con todas las acreditaciones del organismo judicial, quien supla a ese juez y esta persona ya sea nombrada para continuar o retrotraer, dependiendo de la resolución, con la audiencia o las audiencias que en su defecto continúen o se retrotraen. Entonces, esto es lo que sucede con algunos jueces, ¿verdad? Porque afecta un derecho, el derecho de presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, o se vulnera esos derechos. De la misma manera, también el Ministerio Público puede recusar también a X o Y juez por la misma situación. Cada quien con obviamente, su participación dentro de un proceso. Ahora bien, no sé si les comenté al principio, me dirán ustedes si se dio o no. Un ejemplo en un caso, bueno, en Villanueva. Resulta que las personas las detienen por la posible comisión del delito de asesinato. Y detienen a 2 personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Resulta que una persona aparece fallecida en un residencial, propiedad de uno de los detenidos. En este caso se investiga previo a solicitar órdenes de aprehensión y se determina a través de unos videos, a través de ciertos medios de convicción, la posible comisión de 3 personas. Una de sexo femenino y 2 de sexo femenino. La jueza en su resolución, al escuchar y desarrollarse toda la audiencia de primera declaración, de la cual pues todo basado en el artículo 82 del Código Procesal Penal, establece que a los hombres, o sea, a las personas de sexo masculino, son ligadas a proceso porque aparece una persona fallecida en el residencial y hay declaraciones testimoniales de los agentes privados del residencial, más algunos fotogramas y a la vez evidencia material, casquillos, armas que decomisan, etcétera, ¿verdad? Estas 2 personas son ligadas porque de una persona aparece fallecida, pero supuestamente en un video se determina que había otra persona que es perseguida, supuestamente, y que esta persona aparece fallecida en el departamento de Escuintla. Bueno, al determinarse que entonces no es una, sino que 2 personas las que fallecen, entonces a las personas de sexo masculino las ligan a proceso por doble asesinato, por el delito de asesinato en contra del señor fulano tal que estaba en el residencial y la señora fulana tal que aparece fallecida un día después en jurisdicción de Escuintla. Y acá, por ahí se estableció esto con uno de los compañeros, no sé si en la clase anterior o una de las clases en la cual la persona de sexo femenino, voy a corregir,
a las dos personas de sexo masculino estuvieron por asesinato, por la muerte del muchacho o el señor en el residencial, y por femicidio, por la muerte de la persona que apareció en Escuintla. Entonces ellos estaban por el delito de asesinato, por la muerte de la persona de sexo masculino, y por femicidio, por la muerte posiblemente de la persona de sexo femenino. Ahora, a la persona sindicada, la tercera persona de sexo femenino, también que dictaron auto de formal procesamiento, allá ligaron al proceso por doble asesinato, por la posible comisión de ese delito por la persona en el residencial y por la otra persona en el municipio, en el departamento de Escuintla. Ahí se da porque efectivamente una mujer no puede cometer un femicidio en contra de otra mujer. Eso está establecido en ley y obviamente eso, para ello pues entonces conlleva que pueda ser el delito de asesinato. Y en este caso resulta que la juez se inhibe de conocer, liga proceso, se inhibe de conocer, y lo normal es que emita una resolución en la cual pues las tres personas capturadas los conozcan X o Y juzgado, o sea, el juzgado que va a conocer esa investigación, ese plazo de investigación que pues, no rebase esos 3 meses que establece la ley, ¿verdad? Y resulta que efectivamente, al inhibirse de conocer, envía las actuaciones para el juzgado de primera instancia penal de femicidio del departamento de Escuintla. Al enviarlo allá, obviamente los sujetos procesales establecen en primer lugar la conveniencia, en segundo lugar la ley, ¿verdad? Si era procedente o no. Un primer hecho se da aquí en Villanueva y un segundo hecho con posterioridad en el departamento de Escuintla. Al criterio personal es que efectivamente el primer hecho se da en el departamento de Guatemala, en Villanueva, que es un municipio del departamento de Guatemala, a lo cual manifestamos nuestra oposición, ¿verdad? Inclusive se recusó a través del recurso de reposición para que la juez analizara más a fondo su resolución y los agravios que estaba causándole a las personas indicadas. Pero uno de los tres abogados resulta que interpone el recurso de apelación en primera instancia en contra de esa resolución. Pero recordemos que al enviarse las actuaciones hasta Escuintla, el proceso siguió su curso, siguió su lineamiento y como tal los plazos establecidos y las solicitudes. Entonces ya no los podíamos hacer en el municipio de Villanueva, sino que en el departamento de Escuintla. Llegamos casi a la etapa intermedia, o sea, casi 3 meses después, y resulta que da su resolución la sala de apelaciones manifestando, ojo con esto, y esto es real, manifestando que efectivamente se retrotrae las actuaciones. Imagínense la revisión de medida que se solicitó, un anticipo de prueba a través de examen de sangre para determinar el tema de la sangre y la sangre que se encontró en las 2 escenas del crimen, etcétera. Todo esto se retrotrajo por esa resolución que emitió la sala de apelaciones para enviar nuevamente el proceso a Villanueva, porque el primer hecho se dio en el municipio de Villanueva. Prácticamente acá se da lo que yo les vengo explicando en cuanto al tema de que una sala ordena y entonces el juzgado de primera instancia debe respetar esa decisión. Pero resulta que en su resolución, yo creo que se les voy a enviar a través de los compañeros, resulta que la resolución, la sala también manifiesta que se debe conocer en el juzgado de Villanueva por el delito de asesinato en contra de la persona de sexo femenino, porque ella, por el juzgado especializado, no, porque no incurrió en el delito de femicidio. Entonces, resulta que esa orden venía implícita dentro de la resolución que la sala emite. Y las dos personas de sexo masculino tenía que conocerlos el juzgado de primera instancia penal de femicidio y delitos, bueno, y delitos de femicidio y delitos sexuales del departamento y el municipio, perdón, de Guatemala.
Obviamente aquí también se da otra situación complicada, porque varían las formas del proceso, y esto lo establece la ley, porque 3 personas ligadas a proceso por un mismo hecho, dividir el proceso a que 2 personas sean conocidos en un juzgado especializado, en este caso un juzgado de femicidio, y una persona que conozca el juzgado de primera instancia ordenada por ser de sexo femenino, instó a que volviéramos a interponer los recursos correspondientes en los cuales se establece que efectivamente habían variado las formas del proceso. ¿Qué hizo la señora juez al verificar esa situación? Tuvo que enviar de oficio, sin necesidad de que nosotros interpusiéramos el recurso, para que conociera la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente la Corte Suprema de Justicia emitirá su opinión y a la vez resolución, que es el superior jerárquico de las salas de apelaciones, para determinar si efectivamente se iba a conocer a una persona en un juzgado y a 2 personas en otro juzgado, lo cual en lo personal les digo que no se puede dar de esa manera. O los 3 se conocen, conoce el proceso en un juzgado de instancia penal, por ejemplo, Villanueva, o los 3 deberían conocer el proceso en juzgado de femicidio. Estas son situaciones que se dan en la práctica y que a veces conllevan a atrasos en las investigaciones. Ya llevamos alrededor de más de 6, 7 meses con este proceso y todavía queda pendiente esa resolución que emite la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque son situaciones que se dan en cuanto al famoso plazo de 3 meses que se establece la ley, que lamentablemente no se cumple. Espero que me hayan captado, pero es pura práctica, como les digo, y todo esto dentro de la etapa que estamos conociendo, que es considero la más importante en cuanto a las solicitudes y peticiones que se pueden realizar en la misma, porque la segunda etapa, que es la etapa intermedia, ya es conocer si existe fundamento serio para que se conozca en un juicio oral y público, que es el debate, que es la tercera etapa, ¿verdad? Y obviamente posterior a ello, la etapa de las impugnaciones y posteriormente la etapa de ejecución. Pero por eso es que es importante que ustedes en este momento traten de captar y tener esa idea. Si les gusta el derecho penal, es muy emocionante, conlleva que hay ciertos grados de dificultad y todos debemos tener conocimiento, tanto de ley como también de doctrina, en esta clase de imprevistos que se dan. Muy bien, en cuanto a ello, el rol que determina cada uno, que tiene cada uno de los sujetos procesales en la etapa preparatoria es importante. Estuvimos estableciendo las actitudes que se toman en cuanto a una reforma del autoprocesamiento que se solicita a través de audiencia, de igual manera que la revisión, o sea, a través de una audiencia, la revisión de la medida de coerción. Estas audiencias tienen por objeto determinar que si está privado de su libertad, que se revise esa privación de libertad y que sean otorgadas medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el cual definitivamente debe también desvanecer los 2 peligros procesales contenidos en el artículo 262 y 263 del Código Procesal Penal, los cuales son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y también dentro de esta etapa, preparatoria, se puede también solicitar medidas desjudicializadoras, una solución alterna al conflicto. En este caso, por ejemplo, les digo, hay medidas desjudicializadoras y son 2. El criterio de oportunidad contenido en el artículo 25 del Código Procesal Penal y la suspensión condicional de la persecución penal que se encuentra regulado en el artículo 27 del Código Procesal Penal. No vamos a también entrar a establecer y analizar cada una de estas 2 medidas, toda vez que más adelante yo tendré el espacio adecuado para explicar cada una de esas 2 medidas desjudicializadoras que se pueden dar para delitos menos graves. Sin embargo, también para delitos que podrían ser considerados graves, que con esa instancia, pero que tienen una pena que no vaya a superar los 5 años, pueden ser también objeto del beneficio de estas 2 medidas desjudicializadoras, las cuales se encuentran regulados en el Código Procesal
penal. Hay una tercera opción, que es el de un procedimiento especial. No así las dos medidas desjudicializadoras, como les repito, criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal. La tercera opción es solicitar un procedimiento abreviado, y ese procedimiento abreviado también se los voy a explicar más adelante de acuerdo al programa de la clase, de las clases. En este caso, contenido en el artículo 464 y 465 del Código Procesal Penal. En ello, pues, obviamente se realiza una solicitud por escrito, en la cual establece sí, Sharon, claro, el libro contiene esas medidas judicializadoras. Obviamente en el orden que yo doy la clase es diferente a cómo va en el libro, pero efectivamente se encuentran dentro del mismo, ¿verdad? Pero más adelante, ojo con esto, ustedes solo vayan tomando apuntes, de igual el material de apoyo que les va a llegar es en cuanto a lo que yo vaya desarrollando en las clases, lo que yo no explique, obviamente, no voy a estar preguntando para el primer parcial o segundo parcial o en su defecto para el examen final. Y en este caso, vuelvo a lo mismo, ese tercer procedimiento específico de procedimiento abreviado se solicita por escrito con la anuencia de tanto el sindicado o los sindicados como también el abogado defensor, ¿verdad? Al solicitar ante el ente investigador. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público analiza la posibilidad del otorgamiento de un procedimiento abreviado y entonces ellos formulan la petición ante el juez competente, obviamente bajo los parámetros del acuerdo al que se llega con la otra parte, que es la defensa, y también con el sindicado, en el cual, pues, obviamente, uno de los requisitos esenciales es esa aceptación, ¿verdad? Esa aceptación de que sí cometió el delito y, obviamente, aquí pasa algo muy especial y es pregunta de privado. En una etapa preparatoria puede emitirse una sentencia de carácter absolutoria o condenatoria. Sí. ¿Por qué? Porque si se aceptan los hechos a través de un procedimiento especial, de procedimiento abreviado, desde luego que al aceptar los hechos, el juez, tanto el Ministerio Público solicita una pena y el juez debe emitir su resolución con base a derecho. Y obviamente emite una sentencia de carácter condenatoria por la cantidad de 3, 4, 5 años como máximo. No debe ser más de 5 años previo a llegar a un acuerdo del beneficio del procedimiento abreviado. Obviamente, pues se debe llegar a ese acuerdo tanto con el Ministerio Público como también con el ente contralor, con el juez de contralor del caso. Y en este caso, sí se emite una sentencia de carácter condenatoria en la etapa preparatoria, etapa intermedia, y desde luego que conlleva que porque el señor fulano tal, el día tal y modo, tiempo, lugar, cometió el delito en contra de, puede ser la sociedad, si no hay agraviados, si hay agraviados en contra de los señores fulano tal. Entonces se impone la pena de, y establece cuántos años de imposición de pena. Otro tema importante acá es qué pasa con las penas que no superen los 5 años. Pueden ser conmutables. Se puede conmutar. ¿Y dónde? Yo lo digo, no solo lo digo, sino que se encuentra sustentado en nuestro Código Penal, en el artículo 50. Establece la conmutación de las penas. Y resulta que las personas que son condenadas por diversos delitos hasta 5 años, puede ser beneficiado con conmutar la pena de entre 5 a 100 quetzales diarios, ¿verdad? Dependiendo el grado de gravedad y el delito que sea, así un juez puede dar su resolución, si son 5 diarios o inclusive puede ser 100 diarios, ¿verdad? Esto es en cuanto a el procedimiento abreviado. ¿Qué pasa si la condena es de 3 años? Si la condena impuesta es de 3 años, la ley establece también en el Código Penal, en su artículo 72 del Código Penal, esa suspensión condicional de la pena. Y establece algunos requisitos. Por ejemplo, el artículo 72 del Código Penal establece que suspensión condicional. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena
suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor, ¿verdad?, de 2 años, pero tampoco mayor de 5, ¿verdad? Si concurren los requisitos siguientes y establece del 1 al 5. Básicamente, que la pena consiste en privación de libertad que no exceda, porque es una pena de 3 años. Puede ser el delito de robo. El delito de robo es de 2 o 3 años hasta 9 años, pero si le imponen la pena de 2 o 3 años, en este caso 3 años, pues entonces puede ser objeto del beneficio de esa suspensión condicional de la pena. El inciso segundo establece que el beneficiado no ha sido condenado anteriormente por delito doloso. ¿Cómo demostramos que no ha sido condenado anteriormente? A través de la carencia de antecedente penal, ¿verdad? Y que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. ¿Dónde? Pues en el centro de rehabilitación donde se encuentre. Y así establece el artículo 72, numeral cuarto, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen esa peligrosidad, ¿verdad?, en el agente y puedan presumirse que no volverá a delinquir. La reinsertación a la sociedad. Y establece el inciso quinto de los delitos, del régimen tributario, etcétera, etcétera. Entonces, se puede solicitar la suspensión condicional de la pena. ¿Y qué conlleva ello? Que si le imponen 100 quetzales diarios y 3 años, en base al artículo 72 del Código Penal, suspensión condicional de la pena, se suspende la misma, recobra su libertad y entonces no pagaría ni conmuta de pena, ni tampoco el pago de, si es que existiera una parte accesoria o por ejemplo, que conlleve a imposición de pena y multa, ¿verdad? Como sucede en algunos delitos. Entonces, en este caso, se suspende todo y él recobraría su libertad bajo ciertas condiciones. En 2 o 3 años, si son 3 años, pues en 3 años no cometan ningún delito, que se ordene algún centro de rehabilitación de X, dependiendo del delito, la naturaleza del delito, o alguna otra obligación que le imponga el señor juez. Muy bien, esto es en cuanto al tema de esos procedimientos o solicitudes que se dan en esta etapa preparatoria. Es importante también actualizarlos. ¿Han escuchado ustedes el tema de la aceptación de cargos? ¿Han escuchado ustedes la aceptación, este procedimiento también especial? Compañeros, ¿me escuchan? Licenciado, buenas tardes. Sí, se escucha. Muy De bien. hecho, sí he escuchado algo sobre la aceptación de cargos y que es pues se le hizo el agregado al Código Procesal Penal en el artículo 491 bis, pero si usted pudiera darnos un poco más de información. Muy bien, Rebeca. Claro que sí. Sí, se dieron reformas al Código Procesal Penal. Estas reformas conllevan a que el decreto número 10-2019, desde ahí se habían solicitado las reformas, pero hace poco pues fue publicada, fue aceptada y ratificada por el Congreso, ¿verdad? Entonces, al ser publicada, obviamente, ya surte efectos y obviamente sufre esos cambios el Código Procesal Penal a través de sus reformas y efectivamente, como lo dice la compañera, desde el artículo 491 bis y también están los artículos, les voy a mencionar, artículos 491 ter, 491 sexies, y también hay varios artículos que contempla ya el Código Penal. Espero que ustedes ya tengan actualizado su Código Procesal Penal, Código Procesal Penal, en el cual pues ya van a tener esas reformas a ese artículo 491. Caso contrario, pues hay un librito, ¿verdad?, que se vende, bueno, si es por el área donde yo tengo mi oficina, que es cerca de la Torre de Tribunales, existe una biblioteca jurídica, el cual vende este librito o este folleto en cuanto a este decreto número 10-2019, procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Y qué pasa con el tema de esta aceptación de cargos? Bueno, estratégicamente, con respecto que se merecen, sí fue promulgado y para beneficiar a algún grupo X, Y de personas que quizá tengan problemas de tipo políticos.
razonablemente y quizá algunos, muy pocos, que de forma o manera injusta, ¿verdad? Entonces, es una manera de darle alternabilidad o una solución a un proceso a través de ese procedimiento especial de aceptación de cargos. Este procedimiento no es ni más ni menos que parecido al procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque efectivamente se solicita por escrito. La diferencia es que un procedimiento abreviado se solicita a través del abogado defensor y el sindicado dirigido al Ministerio Público por escrito, mientras que el procedimiento especial de aceptación de cargos es dirigido al juzgado contralor. El juez competente o la juez competente es la persona que va a conocer de ese procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Y en qué consiste este procedimiento especial? Bueno, establece en su artículo 491 bis. Y sí, compañeros, los insto a ver si tienen su código ya actualizado, Código Procesal Penal actualizado, o bien por lo menos que tengan este folleto, porque este es importante, muy importante, y por ahí vendrán un par de preguntas en cuanto al tema del procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Qué establece el artículo 491 bis? Procedimiento especial de aceptación de cargos. Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal el auto de procesamiento en sus reformas o en la apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿verdad? La responsabilidad sobre los mismos y obviamente su calificación jurídica. Y también establece que la aceptación de cargos debe realizarse mediando asesoría del abogado defensor de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, por lo que no será aplicable a las personas a las que se refiere el artículo 76 del Código Penal. Bueno, vamos a analizar entonces qué establece el artículo 76. El artículo 76 establece esa revocación del beneficio. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más las que le correspondieren. O sea, si no cumple con lo ordenado, pues conlleva que se le revoca ese beneficio y aparte el nuevo delito por el cual está siendo ligado nuevamente. Entonces, esas son las provisiones contenidas en ese artículo 76 del Código Penal. Y en este caso, entonces, ¿en qué consiste y básicamente a qué qué es lo que establece este procedimiento especial de aceptación de cargos? Bueno, en primer lugar, el beneficio para una persona que es ligada a proceso y condenada por lo menos hasta 10 años. Ya no a 5 como establece un procedimiento abreviado, porque hasta 5 se puede conmutar. 5 con un día ya no se puede conmutar y entonces se convierte en una pena inconmutable, ¿verdad? Y por supuesto que se debe entonces condenar a la persona y privado de su libertad, ¿verdad? Con prisión preventiva. Ahora bien, en la modalidad de aceptación de cargos, si rebasa esos 5 años, pueden ser 6, 7, 8, 9, incluso hasta 10 años. Puede inclusive ser concurso de delitos, un delito por estafa, un delito por asociación, qué sé yo, pero que al unir los dos no rebasen esos 10 años. Porque si rebasan los 10 años, volvemos al mismo problema de un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque según, y vamos a seguir analizando, ¿verdad? Obviamente, el 491 ter establece el trámite. Ligada a la persona a proceso, el juez le advertirá de que hasta antes de iniciar la aceptación de pruebas en la audiencia de juicio oral podrá aceptar los cargos y hechos y a cambio obtener el beneficio, ¿verdad?, de rebaja de las penas. Para el efecto tiene derecho a recibir del Ministerio Público copia de los medios de investigación, obviamente del acto conclusivo o esa acusación que el Ministerio Público ha ofrecido. En esa oportunidad procesal o en cualquier momento de conformidad con lo establecido en este título, el imputado o acusado podrá aceptar los cargos y solicitar audiencia al juez. Ahí está la situación. Audiencia al juez o tribunal que esté conociendo del proceso
con el propósito de aceptar los cargos. O sea, tanto procedimiento abreviado como la aceptación de cargos se solicitan por escrito, pero se evacúan a través de audiencia oral y pública. Sí, dígame, Cindy. No le logré captar lo que preguntaba. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una duda en cuanto a la aceptación de cargo. Yo lo interpreté de esta manera, que la aceptación de cargo, prácticamente yo me estaría declarando culpable de los hechos que se me están imputando. No sé si estoy mal. Sí, sí, efectivamente. Fíjense que, bueno, si ustedes han estudiado o han escuchado o han estudiado o han recibido el curso de Criminología y Política Criminal, les pregunto, por ahí estuve en algunos cursos yo de preespecialización. Ahí analizamos lo que son los sistemas procesales. Está el sistema acusatorio, el mixto y también el sistema inquisitivo. Recordamos que en la época de los romanos existía un verdugo. El verdugo era aquel que torturaba, mutilaba, le quitaba pedazos de órganos a las personas con el fin, obviamente dicen ellos en aquel tiempo, de que ellos dijeran la verdad. Entonces habían unas personas que decían, bueno, me van a cercenar o me van a quitar un brazo o una pierna, pues mejor digo que sí fui yo, aunque no haya cometido el delito, por el sufrimiento mismo, ¿verdad?, del verdugo. Bueno, en la actualidad, con todo respeto, ¿verdad?, la situación no es la misma, pero sin embargo, a veces conviene más aceptar el hecho, ¿verdad?, que conllevar al proceso hasta un juicio oral y público donde podría obtenerse una sentencia condenatoria y puede ser de más años. Y entonces, ¿es una estrategia? Sí. ¿Es inquisitivo? Yo considero que sí. Y ahorita estamos en una etapa en la cual pues, nuestro Código Procesal Penal y también su sistema es mixto, y me refiero a que es uno de los mejores sistemas en Guatemala. Sin embargo, hay matices inquisitivos dentro del mismo. En este caso, a veces conviene más decir, me conviene más aceptar el hecho, me dan un beneficio, quedo libre, pago una conmuta y listo, aunque no haya cometido el hecho. Son situaciones que se están dando lamentablemente en la actualidad y que a veces conviene más aceptar el hecho aunque no se haya cometido el delito X o Y. Esta es la situación. Sin embargo, de eso se trata este procedimiento especial de aceptación de cargos. Obviamente de aceptar el hecho, es decir, sí, yo cometí el delito y soy responsable y pido disculpas, pido perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué conlleva el tema de la aceptación de cargos? ¿Por qué yo digo que hasta 10 años? Porque en la primera etapa, que es la etapa que estamos ahorita analizando, que es la etapa preparatoria, el beneficio puede ser de hasta la mitad de tiempo. Entonces, si es condenada a 10 años, puede entonces perdonársela o condonársela la mitad, o sea, el 50%, o sea, 5 años. Y como la ley establece que hasta 5 años se puede conmutar, entonces se paga la conmuta, ¿verdad? Y se conlleva el delito X, una multa, pues pagan la multa. Si no lleva aleatoriamente multa, pues solamente la pena como tal, y se pagaría la mitad. Ojo, en la etapa preparatoria. Más adelante, aquí vamos a sustentar, veremos si yo creo que en uno de los artículos está efectivamente el artículo 491 cuater, establece esas restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos. La rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará en los delitos y menciona varios delitos en el inciso A que no pueden ser beneficiados con este procedimiento especial de aceptación de cargos. Por ejemplo, el genocidio, la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, la tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, que están en el Código Penal, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ojo con esto, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, facilitación también cuando es agravada, también actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad, todos los delitos de la ley de narcoactividad. También establece el inciso B
los delitos del capítulo 3, del título 1 del libro segundo que se refiere al aborto, perdón, el Código Penal, y así va mencionando algunos de ellos. Muy bien, pero el inciso establece, la rebaja de penas por aceptación de cargos solo aplica para personas principales, de personas naturales e individuales, ¿verdad? Es así. Ahora bien, hay un rechazo, del cual no vamos a entrar a analizar, pero sí vamos a analizar el siguiente artículo, que es el de los beneficios de la aceptación de cargos. Y este se encuentra regulado y establecido en el artículo 491 del Código Procesal Penal, seccies 491 seccies. Establece lo siguiente: de los beneficios de la aceptación de cargos. La aceptación de cargos tiene los siguientes beneficios. Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, nos referimos a la antes de la audiencia intermedia, tendrá derecho a que las penas impuestas le rebajen a la mitad, al 50%, lo que les vengo explicando. Inciso 2 del artículo 491 sexis del Código Procesal Penal. Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar la audiencia de debate, aquí ya abarca dos etapas: etapa preparatoria y etapa intermedia. O sea, primera declaración, todo el tema de la investigación, el plazo de investigación, etcétera. Etapa intermedia, donde ya se establece si hay un fundamento serio para que sea conocido en un debate o no. Entonces ya en la tercera etapa del debate establece lo siguiente: si ese procesado hasta antes de iniciar la audiencia de debate tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una tercera parte. Entonces aquí ya se divide en tres, ¿verdad? Una tercera parte, esos son 10 años, 6 años, ¿verdad? Eso ya no conviene, porque ya se rebasa los 5 años y por supuesto que ya no se puede conmutar la pena. E inciso tercero, si el procesado acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate, hasta antes de la recepción de pruebas, cuando un debate lleva un orden de darle la palabra, el alegato inicial, etcétera, etcétera. Pero cuando se recepcionan pruebas, que es una parte del debate en el orden concatenado, obviamente establece que tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte, ¿verdad? Entonces se divide en 5 y en una quinta parte se le podrá rebajar. Entonces, claritos estamos con que en la etapa preparatoria es el 50% o la mitad. En la etapa del debate es una tercera parte, y dentro del debate hasta antes de la recepción de pruebas en una quinta parte, de acuerdo al procedimiento especial de aceptación de cargos. Y es importante, para finalizar, el artículo 491 septies del Código Procesal Penal, el cual establece que la aceptación parcial de cargos y división de la unidad procesal. Esto se da cuando una persona es ligada a proceso por más de un delito. Pueden ser 2, 3 delitos. Entonces, esta persona puede, a través de su abogado, solicitar ante el juez competente que va a aceptar los cargos por uno de los 3 delitos o 2 de los 3 delitos, etcétera, etcétera. Y entonces se fundamenta en este artículo 491 septies, donde dice aceptación parcial, no total, sino parcial. Y obviamente, si acepta los hechos por uno o 2 delitos de los 3 que tiene, el otro delito, el cual no acepta los hechos porque no lo solicita, seguirá su curso con un procedimiento común, ¿verdad? El procedimiento común que conlleva sus diversas etapas. Esto es básicamente la situación específica de este procedimiento especial de aceptación de cargos. Inclusive, solicitando por escrito el beneficio de aceptación de cargos, hay un artículo, voy a explicar qué artículo es el artículo 491 siempre quinquies del Código Procesal Penal, el cual establece ese rechazo de la aceptación de cargos. Inclusive hasta el juez diga, ¿está seguro que usted acepta los hechos? Y la persona dice, bueno, al final, mire, ya no quiero aceptar los hechos. De acuerdo a este artículo, se puede y procede, ¿verdad? Esto es entonces en cuanto al tema específico
actual, porque se esté dando en esa modalidad, y como les digo, muchos han sido beneficiados ya con esta modalidad de procedimiento especial, con matices inquisitivos, como lo mencionó Cindy Noelia, porque sí es con matices inquisitivos, porque a veces conviene más aceptar el hecho, a pesar de ser inocente, que encontrarse ante un juicio oral y público, en el cual pues puede haber una pena mayor, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estas son las premisas más importantes de ese procedimiento especial de aceptación de cargos. No sé si algún compañero o compañera tiene alguna duda, disponemos todavía de unos minutos. Es el momento, compañeros, de preguntar. Si algo les genera cierta duda, hagan, porque acuérdense que a pesar de que somos una escuelita ahorita, donde a mí no me consta si ustedes a la hora del examen individualmente, de forma responsable, se examinan o en forma grupal, imagínense. No podemos cambiar lo presencial con el tema de las ventajas que tiene dar clases a través de este medio. Bueno, también del lado de nosotros, el no ir a la universidad, pues genera hasta cierto punto el factor tiempo, un beneficio. Sin embargo, creo que todos salimos un poco afectados en cuanto al tema de no presencialidad, ¿verdad? Si tienen preguntas, con gusto. Licenciado, buenas tardes. Yo duda. Supongamos, para que me quede un poco más claro el tema de aceptación de cargos, supongamos yo incurro en el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Y en este caso, la sanción es de prisión de 2 a 5 años. Entonces, si yo realizo, ¿dónde está el artículo? Así será la palabra, si yo realizo la aceptación de cargos. El procedimiento especial, solicito el procedimiento especial de aceptación de cargos, ajá. Lo solicito, digamos, en la primera etapa, es que no encuentro cuál es el que usted leyó. Etapa preparatoria, ajá. La primera etapa es la etapa preparatoria. Ajá, entonces, si a mí me dan la pena, supongamos, la mínima, que sería de 2 años, entonces, en este caso, yo únicamente estaría 1 año, y como es una pena de 1 año, podría ser una pena conmutable. Pues puede darse de esa manera, técnicamente hablando. Sin embargo, no sé, continúe y yo le doy mi respuesta. Sí, siga usted, por favor. Muy bien. Bien, vea, en este caso, considero que si la pena es de hasta 4 años, de 2 a 4 años, por el delito que usted mencionó, puede solicitar otra medida judicializadora. Le voy a explicar. La aceptación de cargos conlleva a conmutar la pena, pero también para delitos menos graves que no superen los 5 años se puede dar una medida judicializadora, un criterio de oportunidad o en su defecto una suspensión condicional de la persecución penal. ¿Qué pasa en esta medida judicializadora? Que no se da una condena, mientras que en el procedimiento especial de aceptación de cargos conlleva una condena. La persona es condenada, se conmuta, sí, la pena no va a tener cárcel, pero sí va a conmutar la pena. Sin embargo, el delito que usted me menciona, como no rebasa los 5 años, que puede ser de entre 2 y 4 años, puede tener el beneficio. Si fuera la pena máxima, 4 años, conmutable, pero dentro de las bases de una suspensión condicional o bien un criterio de oportunidad. ¿Qué pasa si le dan a usted 2 años o a la persona que usted representa? Puede usted solicitar lo que establece el Código Penal. El Código Penal establece que si no rebasa los 3 años, se puede solicitar la suspensión condicional de la pena y no pagaría ni un centavo por la conmuta, ni tampoco estaría detenido ese tiempo. Sí, el artículo 25 del Código Procesal Penal establece el criterio de oportunidad. Como les repito, todavía no es el momento para ya explicarles en qué consisten esas 2 medidas desjudicializadoras. Espero que para la próxima clase ya ustedes tengan bien clarito a qué me refiero con un criterio de oportunidad y a qué me refiero con el tema de la suspensión condicional de la persecución penal, que son las 2 medidas desjudicializadoras que existen. Ahora bien, imagínense que si por desconocimiento un fiscal solicita 1 año, una condena de 1 año, o bien solicita que se imponga
la pena de ese año. Entonces, con todo respeto, el artículo 83 del Código Penal establece lo siguiente, establece el perdón judicial. Ese perdón judicial ni siquiera la persona va a ser condenada, el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal y obviamente el perdón judicial cierra irrevocablemente un proceso. Entonces, ojo con esto, hay varias salidas en el derecho penal que son aleatorias y si usted tiene conocimiento de cada una de ellas, de acuerdo al delito por el cual está siendo sindicado la persona o la persona, es la solicitud que más le convenga. Entonces, la modalidad del procedimiento especial de aceptación de cargos conlleva delitos que se consideran un poco graves o graves, igual que procedimiento abreviado. Ahora, los delitos que no superen los 5 años, que pueden ser beneficiados con el procedimiento de delitos menos graves, pues entonces, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la pena, y si por desconocimiento solicitan 1 año, el perdón judicial, contenido en el artículo 83 del Código Penal. Gracias, licenciado. Ya me quedó más claro. Bien, espero darme a entender, espero que me estén captando, porque es importante. Por eso les digo, si les gusta el derecho penal, excelente. Es una muy buena opción en el mundo del derecho. Bien, compañeros, estamos por terminar la clase del día de hoy. De igual manera, voy a estar conectado un par de minutos y al que quiera o tiene algún tipo de duda. Caso contrario, pues pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Dígame, Luis. Sí, buenas tardes, Lick, con una pregunta. Si soy el imputado y pido esta aceptación de cargos, digo, voy a aceptar los cargos, alguien se puede interponer, ya sea el fiscal o un creyente adhesivo, decir, miren, no queremos que le den este beneficio al imputado, queremos que pague. No sé si se podría hacer eso. Excelente, excelente pregunta. Sí, efectivamente, recuérdese que la solicitud de un procedimiento abreviado, pero en este caso, la solicitud de la aceptación de cargos es ante el juez contralor. Quien emite su resolución es el juez contralor. Si alguien no está conforme, pues entonces volvemos al tema de los recursos. Sí, efectivamente, si le dan el beneficio a X persona y el Ministerio Público no está de acuerdo, a pesar de que se oponga en la audiencia de aceptación de cargos, del procedimiento especial de aceptación de cargos, él tendrá el tiempo para, inclusive en el momento, interponer recurso de reposición o en su defecto, ¿verdad? Solicitar a través de el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes. Claro que sí se puede. Por eso es importante llegar a acuerdos con todos los sujetos procesales. Es importante, a eso nosotros le llamamos la procuración. Procurar ir a hablar con el fiscal, establecer parámetros, llegar a ciertos acuerdos para que no sea objeto de algún tipo de impugnación lo que uno solicita. Esto es exitoso en el trabajo del derecho penal. Bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Caso contrario, pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Muy buena tarde cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A sus órdenes, mucho gusto.